Bueno, como digo, vamos a empezar la sesión de la mañana con la tercera de las charlas de personajes ilustres de la antigua Roma. Y vamos a ir a alguien no excesivamente conocido, pero de vital importancia para Roma. Digo no excesivamente conocido a nivel popular, ¿no? Pero, como os decía, tiene un gran significado para la historia de Roma. Se trata de Marco Furio Camilo. De Marco Furio Camilo nos va a hablar la profesora Moro. Creo que necesita ya pocas presentaciones, es asidua de este curso desde sus inicios y con ella llevamos el curso que hacemos desde la UNED Valencia y que en los últimos años se está haciendo en la emblemática ciudad de Sagunto, y de momento para los próximos seguiremos allí, seguiremos en Sagunto. Lo digo porque cuando empiece la convocatoria del año próximo de cursos de verano tengan presente que aparte de que de alguna manera continuará, pues tienen la oferta del curso de Valencia y del resto de cursos que ofrece el Departamento de Historia Antigua de la UNED, que probablemente a partir del año que viene se verá ampliado en algún curso más. No lo tenemos todavía decidido en qué medida y en qué manera, pero muy probablemente algún curso más habrá aparte de los 3 que hacemos actualmente, que son el de Valencia, y el que se hace en la ciudad de Mérida, que es el decano de los cursos de verano de la Universidad Española. Empezó con la primera edición de cursos de verano, cuando se empiezan a hacer cursos de verano en todas las universidades, y no se ha interrumpido desde entonces, con lo cual es muy antiguo y todos estamos en el empeño de que no se pierda, igual que estamos en el empeño de que no se pierdan y el de Valencia y los que en general hacemos en el departamento. Bien, les dejo con Milagros Moro. Ya saben que es un producto UNED, ella estudió en la UNED, hizo la tesis en la UNED, trabaja en la UNED, con lo cual poco que decir. Ya lo he dicho más de una vez, que como dirían en alguna película, es uno de los nuestros, y como uno de los nuestros está aquí para hablarles precisamente de Marco Furio Camilo. Os dejo con ella. Pues antes de nada, como siempre, gracias por pasar estos 3 días de septiembre con nosotros y aquí en esta casa con letras mayúsculas que es el Museo Arqueológico Nacional. Yo me siento esta mañana como Viper. ¿Han visto Top Gun? Sí, a ver. Pues Viper es el instructor de Top Gun. ¿Se acuerdan al final de la película cuando Maverick le llega y le dice que no tiene con quién pilotar? Y Viper le dice, si no encuentra copiloto, llámeme que yo vuelo con usted. Pues cuando el profesor Javier Cabrero me enseñó la lista de los personajes ilustres de Roma, pues por lo que se ve nadie quería a Camilo. Y le dije eso, digo, bueno, pues si nadie quiere volar con Camilo, yo volaré con él, como Viper. Y la verdad les diré que ha sido un vuelo realmente interesante, nada tranquilo, pero realmente fascinante. Así que, si les parece, despegamos. Tengan en cuenta una cosa, y siguiendo las conferencias de ayer y los personajes de ayer, que todos somos una continuación de lo que vieron ayer, es decir, del final de la monarquía y comienzos de la República. En este periodo los personajes vienen envueltos en un paquetito de leyenda en el que, como comentaban y preguntaban ayer, desde el chat, es difícil a veces distinguir qué es la realidad del postizo, de todo lo añadido. Tengan en cuenta también, y salió a colación, lo comentó también el profesor Domínguez, que los historiadores, biógrafos que vamos a utilizar en el caso de hoy, entre ellos y sus protagonistas hay más de 500 años.
Imagínense cómo se van añadiendo, quitando, cambiando cosas. Entonces, al final, después de 500 años, el personaje pues queda un poco manipulado, dejémoslo así. Entonces, bueno, nos vamos a poner como trabajo de fin de clase distinguir qué hay de realidad, posible realidad, lo que nos han ido contando Tito Livio, Plutarco, Israel y Carnaso, con lo que realmente podría haber sido. Pero ya tengan siempre en cuenta que estos primeros personajes de República, ya les digo, vienen con el adorno de la leyenda adosado. Aún así, nuestro vuelo lo hemos dividido. Saben que, como siempre, empezamos con un pequeño índice para que no se me pierdan por los cielos. Lo primero que vamos a ver es cómo era Roma en estos momentos del siglo V. O sea, vamos a encajar al personaje dentro de un aspecto físico y obviamente temporal. Y a partir de ahí ya vamos a conocer los episodios más importantes en los que se ve involucrado. La guerra contra Velles, ayer vieron a Velles, aunque sea en un mapa de refilón, ya apareció Velles por ahí. La llegada de los galos también se comentó. Vamos a ver qué ocurrió después de la llegada de los galos. Pone reconstruyendo Roma, imagínenselo. Y después ya aterrizamos, ya con los últimos momentos de la vida de nuestro protagonista. Pues empezamos por aquí. Vamos a ver cómo está Roma en estos momentos. Les he traído esta reconstrucción de cómo podría ser el Foro de Roma en este momento. Y les diré que no me ha sido fácil encontrarla. Y se la he traído porque si hablamos del foro, si hablamos de Roma, probablemente lo que están pensando es en ese foro ya pavimentado con las dos basílicas, los templos, los arcos, ya de finales de la República, sino ya de época imperial. ¿Sí? Pues no. La Roma en la que estamos, piense que estamos en el siglo V, es que falta todavía 500 años para eso. Es mucho más rústica que todo eso. Entonces, me ha parecido interesante que se ambienten en el lugar en el que estamos más o menos. No es la Roma monumental en la que están pensando, en absoluto. Fíjese que reconocible, por ejemplo, tienen aquí el templo de Vesta, la casa de las Vestales. Pero fíjese cómo está todavía el foro, prácticamente sin urbanizar. Esta es la Roma a la que vamos a visitar. Les hemos traído este pequeñito línea de tiempo para que se sitúen donde estamos. Ayer terminamos aquí, en el 509 a.C. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Podrías comprobar que la gente de casa lo está viendo bien? No vaya a ser que tengamos el problema de ayer. ¿No? Perfecto, si en casa lo ven bien, es que ayer tuvimos un pequeño problema, era simplemente por eso. Estamos aquí, nos quedamos aquí ayer. Ha terminado, se han expulsado a los últimos reyes etruscos y comienza la República. Fíjense, desde el 509, que es donde nos quedamos ayer, hasta la muerte de Camilo en el 366,
lo que tenemos, y se lo he traído en plan telegrama. Primera subida al Aventino o al Sacro por parte de los plebeyos. Primera guerra contra Belles. Fíjense, el final de la guerra contra Belles es la parte amarilla, casi 100 años de conflicto contra Belles, con periodos de paz, pero casi 100 años. Se empiezan a redactar la ley de las 12 tablas, final de la guerra contra Belles. En este periodo tenemos el posible nacimiento de Camilo, porque realmente no tenemos clara la fecha exacta. Aquí tenemos el asedio de los galos. Y aquí ya la aprobación de las Licinio Sextiae, de las leyes que van a permitir por primera vez que un plebeyo pueda ser cónsul, que va a coincidir con la muerte de Camilo. Fíjense que de lo que hemos hablado a lo largo, muy brevemente, de esta línea de tiempo, hablamos de conflictos externos y de conflictos internos. ¿Quién dijo que los comienzos iban a ser fáciles? Pues nadie. Y desde luego para Roma no lo fueron en absoluto. Estos primeros siglos van a ir de la mano de dos problemas principales, unos internos y otros externos. ¿Qué tenemos dentro de casa? Pues un conflicto entre patricios y plebeyos, que conocen ustedes perfectamente, que va a durar 200 años y que va a estar muy relacionado con lo que ocurre en el exterior. Evidentemente, a medida que Roma se vaya extendiendo, ¿ves? Darme un segundito que vamos a ver cómo hacemos esto. Es que no, tenemos que... Ay, necesito que alguien venga, que me eche una mano, porque no me acuerdo cómo hacer esto. Vale. Que no lo veo. Lo tengo compartiendo, pero he perdido el PowerPoint. Pero, a ver... Ay, que he perdido. Es que la primera perspectiva está fija, no pasa. Vale. Ahora. Pero ahora tenemos que... Ahora sí. Gracias. ¿Lo ven ahora en casa? Deberían verlo ahora. Vamos a repasarles las diapositivas despacito a los de casa, puesto que ellos no la han podido ver, para que vean el índice. Esta reconstrucción de Roma de la que hablábamos, la línea de tiempo. Sí, van diciendo que sí, ahora sí. Ahora sí. Y estábamos aquí. Hablábamos de que Roma en estos momentos tiene dos problemas gordos, uno dentro y otro fuera. El de dentro es el conflicto patricio-plebeyo y el otro es el que está creándose a medida que vaya avanzando y vaya conquistando nuevos territorios que le vaya enfrentando con los vecinos. Es lógico y evidente. Y dentro de esos conflictos con los vecinos va a haber dos vecinos que van a ser protagonistas principales. Unos dicen que no lo ven, otros que la pantalla está minimizada, otros que lo ven parcialmente. Pues es que... que no se preocupen, que yo les mandaré todo el PowerPoint y se lo mandaré todo, que no se preocupen. Dos de los enemigos, de los protagonistas de este periodo van a ser los volscos y los equos, de los que ayer también oyeron algo.
Vamos a conocer un poquito de cerca esta situación. Bueno, de los conflictos patricio-plebeyos, pues ya conocen la situación. Durante 200 años los plebeyos poco a poco van a ir avanzando en sus derechos civiles y políticos. El punto rojo es el momento en que fallece Camilo. Fíjense que todavía van a continuar y no se van a dar por terminados esos conflictos hasta que se firme la ley Hortensia, por la que las decisiones de la Asamblea de Plebeyos se conviertan en ley. Este mapa también lo vieron ayer y es interesante para ver cómo está Roma en relación con sus vecinos, tanto los equos como sobre todo por los volscos. Si por el este tenemos el problema de los equos, les puedo garantizar que Roma, donde tenía un serio problema, era en el sur con estos pueblos volscos, con estos pueblos del sur. ¿Y quiénes son? Pues en realidad son pueblos de montaña, son pueblos que no forman una unidad, que no tienen una ciudad, que viven esparcidos por las montañas. Se dedican, tienen una agricultura muy rudimentaria, también viven de la recolección y obviamente ven la situación del valle, de los valles, como algo realmente atractivo. Tienen en momentos puntuales problemas poblacionales, cuando tienen una economía muy inestable y en cuanto tienen un pequeño exceso de población, aparecen esos rituales como la primavera sagrada, que hablan las fuentes, en las que promociones de jóvenes, cuando llegan a la mayoría de edad, son invitados a abandonar el poblado para que se busquen otro lugar donde establecerse porque no caben. Entonces, realmente, ya les digo, pueblos muy rudimentarios, que evidentemente miran, ya les digo, a los valles con ojos tentadores. Roma acabó, después de muchos conflictos con los equos, acabó absorbiéndoles culturalmente. Les he traído unas pocas fotitos que tenemos de la cultura de los equos. Y aquí tenemos a los que realmente plantaron cara a Roma. Ya les digo que si en el este tenían problemas, lo que les venía por el sur era todavía peor. Estos son los volscos, también un pueblo de montañero de origen umbro y que a Roma le costó más de 200 años también poder pacificar la región. ¿Y qué sabemos de nuestro protagonista? Como verán, mucho. Realmente no sabemos nada, lo único que sabemos es que pertenece a una familia patricia, que ya no pertenecía a la alta nobleza, ya era una familia patricia efectivamente, pero de un perfil bajo, que diríamos ahora, de un perfil bajo. Podríamos deducir que, teniendo en cuenta que Mario pertenece a una familia patricia, que tendría la educación propia de un miembro de esa clase social. Lo educaría probablemente el padre o cualquier miembro varón, conocido varón de la familia, y poco más les puedo contar. Se casó, tuvo al menos 2 hijos, de los que hablan las fuentes. Murió con 80 años, por eso les hemos podido decir en la época aproximada de nacimiento, teniendo en cuenta la edad de su defunción, pero poquita cosa más les podemos contar con respecto a la vida y el nacimiento de Mario Furio Camilo. Aquí es la primera vez que entra en escena. Y entra en escena en el campo de batalla, como no, contra los volscos, contra esos pueblos montañeros del sur. Y aquí es donde por primera vez lo vamos a ver entrar en escena. Está en combate y con una pincelada de heroicidad nos cuenta Plutarco que, a pesar de que lo hirieron, él
se quitó la flecha y continuó en la batalla. Esta línea de tiempo la hemos intercalado la vida política de Camilo con los sucesos de Roma en su tiempo. En la anterior era mucho más extensa y no podíamos, evidentemente, ir con más detalle. En esta ya hemos recopilado la vida de Camilo desde que se toma Vélez, que es la primera vez que va a ser nombrado dictador, hasta su fallecimiento. Fíjense lo que les decía al principio de que este era un vuelo muy interesante, pero nada tranquilo, más bien con mucha turbulencia. Dictador por primera vez cuando toman la ciudad de Vélez. Tiene un exilio, por lo que se ve. La batalla de Alia contra los galos, el asedio galo, luego reconstruyen Roma, cómo no, volscos y equos otra vez dando guerra, el desastre de Lucio Furio, otra vez de nuevo las reivindicaciones plebeyas que van a ser un constante en todo el recorrido de la vida de Camilo, dictador por cuarta vez y dictador por quinta vez. Piensen que la magistratura de la dictadura es una magistratura especial que va a entrar en escena en momentos de crisis, en momentos realmente complicados. 5 veces fue dictador Mario Furio Camilo, 5, y fíjense que en algunas, en años consecutivos. Eso lo que nos transmite es que estamos en un periodo realmente de mucha inestabilidad. ¿Cómo es posible que haya sido dictador 5 veces? Sin embargo, no ha sido cónsul nunca. Y ya saben que el cónsul es, la cumbre de la carrera política en Roma. Al final de toda la carrera, el objetivo es llegar a ser cónsul. 5 veces dictador, 6 tribuno consular, 6 censor y 3 interrex. No llegó al consulado nunca. ¿Eso cómo es posible? Pues nos lo va a contar Plutarco. Pues lo que está ocurriendo en estos años, exactamente desde el 444 hasta la muerte de él, precisamente, es que en Roma se elegían tribunos consulares en lugar de cónsules. ¿Por qué? Pues como dice Plutarco, porque el pueblo se sentía más seguro eligiendo a 6 personas que no a 2. Entonces, para huir de la oligarquía, por eso elegían a 6 tribunos consulares y no únicamente a 2 cónsules que tuvieran todo el poder. Es cierto que durante estos años, en alguna ocasión, sí se eligieron los 2 cónsules, pero es un periodo, ya les digo, donde lo que vamos a tener más son tribunos consulares. Muestra un poco, pues ya les digo, la situación de inestabilidad que tenemos dentro de la propia Roma. ¿Dónde está Vélez? Ya lo vieron ayer. Está aquí. Está Roma. Este es un mapita que me ha parecido muy interesante porque ven la evolución de la ciudad a lo largo de estos 200 años. 557, año legendario de la fundación de Roma, fíjense, la ciudad. Como 50 años apenas más tarde el territorio que se ha extendido, y fíjense en dónde estamos en estos momentos. Vélez.
Este es el Tíber. Se lo digo porque es importante. Ya saben que no se puede entender la historia sin la geografía. Fíjense que tenemos aquí el río. Aquí está el Crémera y aquí Vélez. Bueno, pues según todas las fuentes, y lo pueden ampliar todos los textos, que se me ha olvidado comentárselo al principio, los tienen en el dossier que les hemos pasado. En el dossier llevan todos los textos que van a ver ahora, más textos del mismo tema, pero por diferentes autores, pues para que comparen cómo los ve uno y los ven otros. Bueno, pues Vélez era la ciudad ideal. Todas las fuentes coinciden en lo mismo. Es una ciudad bien situada, con agua fresca, con aire puro. Encima, como pueden ver, está situada encima de una pequeñita meseta. La verdad es que la ciudad, todo eran de verdad cosas positivas que la hacían de lo más atractivo. Les he traído 2 fotos actuales de cómo está en la actualidad el yacimiento de la ciudad etrusca, que pueden ver perfectamente esa pequeña meseta. Es una meseta de tufo volcánico, por cierto. Les digo el tipo de roca porque luego va a ser importante. ¿Qué tiene Vélez para que Roma esté en conflicto con ella? Dicen las fuentes que ya incluso desde los primeros momentos de la monarquía, porque algo tiene. Y no creo que se vayan a pelear porque tienen el aire fresco. Oro blanco, sal. Vélez controla el tráfico de la sal que viene procedente de las salinas de Ostia. Por eso tiene el Tíber tan cerca y entonces conecta un lado y el otro de la península italiana. Ahí tenemos el objeto de deseo, que es eso, el control del tráfico de las salinas. 3 conflictos van a unir a Roma, a enfrentar a Roma con Vélez. El primero, ya les digo, no debió pasar, por mucho que las fuentes nos pongan la legendaria masacre de toda la gens Fabia. No debió pasar pues, de una escaramuza. En un segundo conflicto, más que Vélez, en la que entró en escena fue la ciudad de Fidenas, que está muy cerquita de Vélez, y que vio la oportunidad de intentar quitarse de encima el poder que tenía sobre ella Roma, pero el último periodo, el que se enquistó, fue la última guerra de Vélez, contra Vélez, que como verán duró 10 años de conflicto, que vamos a ver que terminó con el triunfo de Roma. Obviamente las cosas no son así de fáciles o unidireccionales, quiero decir. No, el único problema que tenía Roma no era solamente con Vélez. Es que obviamente el poder que estaba tomando Roma estaba poniendo en alerta a todas las ciudades de la región y evidentemente ante la primera debilidad de Roma se aliaban contra ella para pararle los pies. Eso es lo que pasó con los faliscos y los capenates, que, lo que pensaron, aunque están más alejados al noreste de Roma, es que como caiga Vélez, nosotros somos los siguientes. Así que intentemos parar esto como sea. Entonces, Roma se veía enredada en conflictos constantemente porque se intentaban las ciudades etruscas, en la medida de lo posible, frenar el peligro. El conflicto de Vélez trajo una novedad en el ejército de Roma, y es que por primera vez las campañas iban a durar todo el año. Eso nunca se había visto.
La guerra es una actividad de verano, pero por primera vez los soldados romanos no volverían a casa. Eso va a crear en la ciudad muy mal ambiente. Recuerden que los conflictos internos y externos van cogidos de la mano. Esa situación va a ser aprovechada, pues lógicamente, por los tribunos de la plebe, que ya lo habían conseguido, que veían eso totalmente injusto, el tener a los plebeyos fuera de sus casas, fuera de sus campos, pasando frío, aguantando las inclemencias del tiempo, del duro invierno, mientras los asediados en Veye estaban tan calentitos en sus casas. Eso va a crear dentro de la ciudad, ya les digo, momentos también de mucha tensión. Y atención a lo que ocurre ahora. 398, estamos en pleno conflicto con Veyes. El lago Albano está al sur, bastante más al sur de Veyes, y de pronto las aguas empiezan a subir. Estamos al final del verano. Ya saben, el verano del Mediterráneo es muy seco, es largo, caluroso. El estiaje en los ríos es evidente, la mayoría de los que vivimos en el Mediterráneo sabemos que se quedan secos. Y el lago Albano empieza a aumentar el volumen de su agua, llega al borde, desborda y empieza a arrasar todo lo que encuentra por su camino. ¿En serio? ¿Esto puede ocurrir? Bueno, pues según las fuentes sí. Según las fuentes, y se había convertido esta situación en algo realmente peligroso. Les he traído una representación del lago hecha en el siglo XIX. Y mientras el lago Albano se está desbordando en el sur, pues lo que ocurre, 10 años de guerra y encima sin el parón del invierno, pues hace que, claro, se cree cierta relación, eso siempre ocurre en muchos de los conflictos armados, que entre las líneas frontales pues, se cree cierta relación entre unos soldados de un ejército y de otro. Claro. La convivencia de todos los días. Y eso es lo que ocurre entre personal militar de Veyes y romanos. Exactamente, hay un habitante de Veyes que dice ser augur, sacerdote, y que entra en contacto con un legionario romano y le comenta que hay una profecía que dice que cuando las aguas del lago Albano estén bajo control, entonces Veyes caerá. Este legionario lo lleva lógicamente ante los oficiales. Los oficiales transmiten la situación rápidamente a Roma, al Senado, y el Senado lo que hace es mandar una delegación rápidamente a Delfos a consultar el oráculo. Y esto es lo que dijo la Pitia. Romano, cuidado con dejar que corra hacia el mar siguiendo su curso. Suéltala por los campos regándolos, no arrasándolos. Y que se consuma repartida en canales. Entonces, tú, mantente firme con la decisión contra los muros enemigos, consciente de que sobre esa ciudad a la que llevas tantos años asediando, Veyes, te es concedida la victoria por estos hados que en este momento se te revelan. Acabada la guerra, traerás victorioso un gran presente a mi templo, y los cultos patrios que han sido descuidados, los restaurarás según la tradición. Vemos que la Pitia ha dado todas las instrucciones para que hagan la obra perfectamente, que solucionen este problema. Pues aquí les traigo el lago Albano.
A ver, les sitúo. Belles está aquí y nosotros en estos momentos estamos aquí. ¿De acuerdo? Está a unos 30 kilómetros del mar. Y como ven, aparentemente es un lago. Bueno, realmente son dos. Realmente no es un lago, geológicamente es un mar. Es el lago que se crea en el cráter de un volcán. Eso es lo que es técnicamente. ¿De verdad que toda esa agua sube? Sí, eso es verdad. Es un fenómeno geológico. Es como si ustedes metieran una pajita en un líquido y soplaran. Que seguro que lo han hecho alguna vez y se han llevado la regañina correspondiente. Eso es una guarrería. Bueno, pues esa guarrería es lo que hace el lago Albano, porque realmente, insisto, es que es un volcán, está sobre una capa de CO2, de dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono de vez en cuando se eleva y entonces lo que hace es subir el nivel del lago y evidentemente el agua muy despacito empieza a subir y cuando llega al borde rebosa y el agua cae colina abajo, imagínense. Destroza campos, destroza granjas, destroza villas, poblados, destroza todo lo que encuentra por su camino. En ese lago se celebraron, ya aparte, las competiciones de remo durante los Juegos Olímpicos de Roma en los años 60. Por cierto. ¿Y qué hacer para solucionar esto? Pues hagamos un desagüe. Exactamente es un emisor, que es lo que es esto. Técnicamente esto es un emisor y lo que hicieron fue hacer un canal de 1,2 kilómetros de largo. ¿Saben dónde es agua? En Castel Gandolfo, en la residencia veraniega del Papa. Ahí es donde desagua. Este canal tiene 1,20 m de ancho, más o menos, y 0,12 de pendiente. Si les parece curioso que tenga siempre el 12 como número, les diré que lo hemos consultado con la Universidad Politécnica de Valencia, con la Escuela de Ingeniería Industrial, y nos han dicho que es pura casualidad, pero que los números son perfectos. De hecho, el desagüe ha funcionado hasta los años 80. Y no funciona ahora, no es porque tenga ningún problema técnico, es simplemente pues porque están regando más de la cuenta, están sacando mucha agua del lago y entonces ya cuando sube el nivel no llega al emisor, a la boca del emisor. Entonces por eso el emisor no tiene agua, pero simplemente porque no llega, porque están utilizando demasiada agua. Pero si dejaran de regar y estuviera en estado natural, ya les digo yo, que el emisor romano estaría funcionando perfectamente porque está perfecto, casi después de 2.500 años. Pues ahí lo tienen. Si se pasean alguna vez por la antigua ciudad de Albalonga, pasen a ver el lago Albano, que es un sitio muy bonito, y de paso vean este conducto fantástico, una obra de ingeniería genial. Según el oráculo, si se controlaban las aguas del lago Albano, Belles caería. Y así fue, y Belles cayó. Camilo ya ha sido nombrado dictador por primera vez. Lleva como Magister Equitum, parece, y ahí las fuentes discrepan un poco, al primero de los Escipiones, pero eso ya el profesor Javier Cabrero se lo cuenta después, porque las fuentes no se ponen de acuerdo, unas sí y otras no. Y utiliza una táctica que ya ha utilizado previamente, que es hacer un túnel para entrar en Belles. Belles lo ven que llevan 10 años de asedio, que no va a ceder, y hacen un túnel y a través del túnel se presentan en la ciudadela de la ciudad. ¿Técnicamente se puede?
Se puede. Es tufo volcánico, es un tipo de roca muy porosa, muy cómoda para trabajar, para picar, pero ya les digo, según Tito Livio, grupos de 6 hombres picando 6 horas constantemente, continuas, renovándose para poder terminar la obra, el túnel, lo antes posible. Ellos se presentan, con túnel o sin túnel, se presentan a los pies del templo de Juno de Belles. En esos momentos se estaba celebrando una ceremonia religiosa y, según cuentan las fuentes, a ellos les ha llegado que, según la tradición, el que terminara esa ceremonia ya sería el conquistador de Belles, con lo cual cogieron a Camilo y lo plantaron allí. Pero tanto Tito Livio como Plutarco dicen que para ellos eso es propio del género teatral. Porque es que les gusta mucho a los autores teatrales tanto artificio. Eso ellos ya no se lo tragan. Se puede tragar lo del túnel, pero ya lo del Señor haciendo el sacrificio y que Camilo llegara corriendo a terminarlo, como que no. Se conquista Belles, no se asalta, detalle importante para lo que va a venir después, y Camilo cumple su promesa y cumple con lo que le había dicho la Pitia, la de restaurar los templos y los rituales antiguos. Él restaura el templo de Mater Matuta que van a ver ahora y traslada la estatua de Juno a Roma. Me cuentan que uno de los soldados que estaba trasladando la estatua le pregunta a la estatua si se quiere ir con ellos a Roma y, por supuesto, la estatua le dijo que sí. Faltaría más. Esto es lo que queda de la cimentación del templo de Mater Matuta en Roma. Las fuentes hablan de construcción, reconstrucción, probablemente es más reconstrucción, puesto que el templo ya estaba construido desde época monárquica. Para que se sitúen, porque entiendo que con esta foto puede que no, está justo detrás del Foro Boario, de la Boca de la Verità. ¿Se sitúan? Bien, pues justo detrás tienen pues, el espacio donde estaba este templo de Mater Matuta que reconstruyó Camilo porque así lo había prometido. ¿Qué menos? Se le otorgó triunfo, por supuesto, después de 10 años de asedio. Se le otorgó triunfo y la verdad es que, según cuentan las fuentes, creó cierto mal ambiente en Roma. Delante de la opinión pública no estuvo muy de acuerdo con que celebrase un triunfo utilizando 4 caballos blancos propios de Júpiter. Plutarco continúa diciendo que eso no se había visto nunca y nunca más se vería. Se equivoca. Sí que se había visto antes y se verá después. Pues él supongo que no tendría esa información, pero eso ocurrió así. Pero el tema es que lo que nos interesa a nosotros es que crea cierto mal ambiente. O sea, no se ve bien que lo celebre de esa manera. Así que empiezan los problemas para nuestro héroe. 1. Roma tiene un exceso de población y entonces los plebeyos piden marcharse a Belles. Recién conquistada. Recuerdan que Belles es un sitio fantástico, tiene buena agua, buena localización, tiene un aire estupendo, el sitio es fantástico, perfecto. Y les dicen que no, que si bastantes problemas tienen para controlar una ciudad como para controlar 2. Así que no. Se les ofrece una colonia en territorio volsco, pero evidentemente no es suficiente. Y esa reclamación, esa reivindicación de poder marcharse de Roma a fundar una ciudad va a ser un constante por parte de la plebe y los tribunos de la plebe, que la representan, a lo largo de todo este periodo.
Y él ha llegado todavía peor, que se llama dinero. Ya habíamos tenido problemas para decidir cómo repartíamos el botín de Belles, porque el Senado no se ponía de acuerdo en cómo hacer. Si repartirlo entre todos o solamente repartirlo entre los que habían acudido al campo de batalla. Al final se decide que en el campo de batalla, que los que vayan tendrán derecho a repartir el botín. Pero Camilo tenía que deducir del botín el 10%, el diezmo, para dedicarlo a templos y demás. Pero no lo hizo. O bien porque se le olvidó, bien porque intentó hacerlo con mala fe, no lo sabemos. Pero el caso es que tiene que reclamar ese 10% a cada uno. Y eso reconozcan que a todos nos sienta fatal. Que una vez nos han pagado, tengamos que devolver algo, no lo llevamos nada bien. Y encima había un problema, es que había gente que se lo había gastado ya. Entonces, claro, suponía un nuevo problema para la plebe, que ya el tema de las deudas lo llevaba realmente mal. La morosidad de los plebeyos se estaba convirtiendo en una epidemia. Y ahora que habían conseguido, gracias al asalto de Belles, tener un botín y tener algo de dinero, ahora resulta que tenían que devolver el 10%. Pero ya saben esas cosas cómo funcionan. No hay nada que solucione los problemas de un mandatario en apuros que encontrarse otro problema. Y si es una guerra, mejor. Así el problema, la mente se desvía, la opinión pública va hacia otro lado y nos olvidamos del problema de momento. Falerios. ¿Ves si tú? Roma está aquí. Belles. Los falerios. Como cuenta Plutarco, bueno, pues la guerra es la medicina que utiliza el Estado cuando tiene algún tipo de enfermedad. Les he traído algunas imágenes de la ciudad en la actualidad. Y este episodio contra Falerios va a servir para que Camilo salga reforzado como un general no solo muy apto para la estrategia, para el combate, sino también un hombre moralmente intachable. Falerios está preparado perfectamente para un asedio, con lo cual sus habitantes van haciendo vida normal como si los romanos no existieran. Hasta tal punto que el maestro, que muy curioso que ya tenga el sistema griego implantado en Falerios, cosa que Roma tardará todavía un par de siglos, el maestro va sacando a los alumnos a pasear por la ciudad. Y no solo por la ciudad, también los saca fuera de la ciudad. Primero cerca de las murallas, cada día los va alejando más de la ciudad, hasta que llega un momento que, lógicamente, acaba encontrándose con los romanos y con los niños, que es lo que él quiere. Pide hablar con Camilo y ahí va el maestro, los niños, a hablar con Camilo y le dice que él es prorromano, pero que no tiene poder para decidir la rendición de su ciudad y que se le ha ocurrido la flamante idea de coger a los niños, secuestrarlos y, cual flautista de Hamelín, y que está convencido de que, obviamente, los habitantes de Falerios no les va a quedar otra que rendirse para recuperar a los niños. Porque además, lógicamente, sus alumnos pertenecen a las mejores familias, a las familias más influyentes de Falerios, y no va a haber ningún problema. Y Camilo le dice aquello de Roma no paga traidores. En otra versión le dice, mire, en el amor y en la guerra valdrá todo, pero todo tiene todo tiene un límite y usted está pasando la línea roja. O sea, un general debe sus triunfos a su valor, a su genialidad, pero nunca utilizando niños como rehenes. ¿Usted quién se ha creído que soy? Y la escena termina así, desnudando al maestro
y dando varas a los alumnos para que le peguen al maestro latigazos. Y en esa situación los devuelven a Falerios, Falerios se rinde. Evidentemente la ciudad pues no sufre ningún tipo de asalto y se acaba este episodio aquí. Y Camilo, evidentemente, sale reforzado de este episodio como un hombre, ya os digo, no solamente un hombre de armas, sino también un caballero. Pero todo lo que sube, baja. Y este episodio del final de Falerios, que podíamos pensar, bueno, la verdad es que se ha acabado bien, porque Falerios ha rendido, no ha habido víctimas y nos vamos todos contentos para casa. Pues no, pues porque como no ha habido asalto, no ha habido botín y ahora no tenemos que repartir. Piensen que los soldados no tienen soldada en esos momentos y que viven del botín. Y claro, no ha habido asedio, pues no ha habido botín y pues vaya paz. Cuando vuelven a Roma se encuentran con una plebe bastante molesta por este tema y aparte con una acusación de malversación que tienen contra Camilo por el tema del reparto todavía del botín de Belles. Hay una acusación por malversación, por haberse quedado con parte del botín. Va a juicio. Sus amigos le dicen que desde el punto de vista legal no van a poder hacer nada por él, no le van a poder ayudar. Ahora que si hay una multa, sí, que si hay una multa van a hacer lo posible para recaudar el dinero. Muere uno de sus hijos, de los 2 hijos que creemos que tiene, muere en esos días, con lo cual él ni se presenta siquiera al juicio y renuncia y se exilia. ¿A dónde? Ardea. Aquí. Y mientras Camilo se instala en Ardea solo, o sea, la mujer y el otro hijo se quedan en Roma, un ciudadano de Roma, mientras pasea por la Vía Nova, escucha una voz que le dice: ve al Senado y avisa que se acercan los galos. No hay nadie en toda la vía, el hombre mira arriba, mira abajo, no hay nadie. Vuelve a escuchar la voz y entonces se traslada al Senado, comunica lo que ha oído. Él, como es un hombre, pues es un plebeyo, no le hacen ni puñetero caso y atención a lo que ocurre ahora. Realmente los movimientos poblacionales galas se estaban produciendo desde el siglo VI, desde el centro de Europa hacia el sur. La línea roja que tienen en la parte inferior del mapa es digamos, el límite de expansión de los galos. Como ya les digo, no es un movimiento nuevo, van desplazándose hacia el sur, pues exactamente igual que había ocurrido con los ecuos, con los volscos, que se iban trasladando pues, a donde encontraban mejores condiciones de vida, lugares mejores donde asentarse. Este mapa se ve mucho mejor. Aquí es donde tenemos a los senones. En la costa este italiana, hoy en la actualidad, desde Forli hasta Ancora. Y aquí los tenemos asentados. Hasta que se pongan en movimiento de nuevo. Y el primer objetivo, Clusium. Va a ser la ciudad etrusca de Clusium, la que se va a ver asaltada por los galos senones. Clusium no tiene relaciones con Roma, pero manda una embajada a ver aquí qué es lo que pasa. Como Roma tiene que encontrar
excusas para todo, para cualquier acontecimiento, sobre todo si es negativo, siempre tiene que haber un culpable. Y en este caso, de la llegada de los galos, no hay ningún culpable, es una situación demográfica lo que hace que estas poblaciones se trasladen hacia el sur, y de un lado hacia otro, nada más. Pero claro, esa explicación a Roma no. ¿Cuál es la explicación de que los galos hayan entrado en territorio italiano? Atraídos por el vino. ¿Y quién ha sido el gracioso que les ha enseñado a los galos a beber vino? Pues obviamente tiene que ser alguien a quien echar las culpas, los etruscos. Exactamente un etrusco, uno de Clusium precisamente, que nunca mejor dicho, tras cornuda paleado, porque encima que había adoptado un niño en su casa, el niño acabó liándose con la mujer, sí, y él cogió una pataleta y fue el que atrajo a los malvados galos con el tema del vino. Se manda una embajada a hablar con Breno, con el jefe galo, y a pedirle explicaciones. Y curiosamente los senones no tenían ni idea de quiénes eran los romanos, pero bueno, los respetan y le explica que, mire, claramente se lo voy a explicar. Nosotros no tenemos nada y lo único que queremos es un sitio donde asentarnos. Y esto va a ser o a las buenas o a las malas. Y si es a las malas, pues vamos para adelante. En vista de que la posición de los galos es inamovible y está como está, se produce el asalto a Clusium y a los embajadores romanos no se les ocurre error garrafal que ponerse del lado de los etruscos, de los de Clusium. Eso no se hace nunca. O sea, ellos han ido allí como embajadores y tal como vienen se tienen que marchar, no pueden participar en este asunto. Los galos los reconocen, se sienten muy ofendidos y van a Roma a pedir explicaciones, realmente a pedir la cabeza de estos señores. Roma, los feciales, ¿saben que los feciales son hasta que aparezcan las figuras de los legados, de los embajadores propiamente dichos, son los sacerdotes que se dedican a las firmas de paz y de guerra. Los feciales apuestan por entregarlos, porque ven que no se ha cumplido con el derecho internacional. Los romanos los eligen cónsules ese mismo año. Con lo cual, para los galos ya es el sumum de la ofensa. Se declara la guerra y el resto pues ya lo conocen. En cuanto a la fecha de la batalla de Alea, no está exactamente claro si es el 390, el 387. Les he puesto abajo que esto depende un poco de Varrón y de Polibio. Parece que los últimos estudios se inclinan hacia el 387 que indica Polibio. Y la masacre fue total. La masacre fue total. Parte de los romanos que sobrevivieron se fueron a Velles, que es lo que les pillaba más cerca, y parte volvió a Roma. Los galos no fueron a Roma con demasiada prisa. La gente se lo tomaron con mucha tranquilidad. Las fuentes, cada vez que quieren desprestigiar a los galos, los ponen bebiendo. Siempre paran a beber en cualquier sitio. A los romanos sobrevivientes de la masacre les da tiempo a llegar a Roma y decidir qué hacer. Mujeres, hombres en edad militar y niños al Capitolio encerrados. Plebe al janículo, los que puedan que se vayan y la gente mayor se va a quedar tranquilamente en su casa esperando lo que tenga que ser. Las vestales se marcharon, por supuesto, parte del material, del cereal acumulado en los depósitos, en los almacenes, también se marchó, lo trasladaron a Velles por seguridad y a ver qué pasa. Llegaron los galos, se encontraron con todo abierto. Imagínense una ciudad desierta abierta, un poco el mal rollo que da. De hecho, no entraban en las casas que estaban abiertas, no entraban porque no sabían muy bien
que podía ocurrir. Dentro, gran parte de los patricios perfectamente vestidos, con sus togas, esperando el destino. Curioso, en aquella época todavía se llevaba barba. Luego saben que en época ya Julio Cleves se quitará y luego se volverá a poner. Pero en esta época ya cuentan las fuentes que todavía los hombres llevaban barba. Imagínense entrar en una casa y se encuentran en el atrio de la casa a un señor mayor vestido, sentado, quieto como un ninot de falla, sin moverse. Llega un galo, piensen también, y lo toca a ver si está vivo o es un fantasma, a ver lo que es. Y no se le ocurre otra que tirarle de la barba a uno de ellos que le dio un mamporro que lo dejó medio muerto. Cuando esa situación ocurre es cuando ya se produce pues, el asalto de la ciudad. Se queman templos, se queman almacenes, se queman casas. Claro, llega un momento que es que no hay que comer. O sea, empiezan a escasear los víveres. Imagínense la situación. Los pocos romanos que se han quedado encerrados en el Capitolio, en el Janículo. Los galos en el resto de la ciudad haciendo de las suyas. Entonces, bueno, los galos empiezan a pulular por la región para buscar algo, a buscar víveres. Ahí van a dar justo en Ardea, donde tenemos a Camilo, que es cuando Camilo se entera de lo que está ocurriendo. Así que Camilo sale, arenga a toda la población de Ardea y les anima a coger las armas porque esto no es una broma. O sea, hoy le ha tocado a Roma, pero esperaros que los siguientes sois vosotros. Así que si confiáis en mí, vamos aquí a muerte, hay que luchar hasta la muerte. Se unen los romanos que habían Belles y le piden que se ponga a los mandos. Y él le dice que no puede, que hay un senado en Roma que todavía funciona, sí, que estará ahí en el Capitolio encerrado, pero hay un senado en Roma y mientras el senado en Roma no le dé la autorización, él no puede. Legal, como en el tema de Falerios, fíjese la imagen que da de Camilo, siempre impecable. ¿Qué hacer? Un voluntario que vaya a Roma, trepe por el Capitolio, sortee los galos, trepe al Capitolio, cuente la situación y pida permiso al Senado para que Camilo pueda ser nombrado dictador y se pongan los mandos del ejército. Y así se hace. Se manda a un muchacho que sabe el caminito por detrás del Capitolio, sube, cuenta la situación, se le da la autorización, vuelve y Camilo toma los mandos. Aquí entramos en un momento novelesco, Pero claro, alguien le debió ver o dejó las huellas y entonces ya los galos sabían por dónde subir también. Así que llega este momento cumbre de la historia de Roma cuando los galos van trepando por la parte trasera del Capitolio haciendo una montañita, unos encima de otros, utilizando los escudos. Y curiosamente en Roma todos duermen. Plácidamente, los de la guardia, los perros, todo el mundo duerme y nadie se entera de que tienen a los galos trepando por la colina. ¿Quién se entera? Ellas. Las ocas. Son las ocas las que... ¿Sabéis que las ocas son muy buenas guardianas? No se metan con una oca porque tienen muy mala gaita. Son las ocas las que empiezan a graznar, a montar una escandalera, que es lo que hace que todo el mundo se despierte. Entonces, se consigue rechazar el ataque de los galos. Bueno, las reacciones son tremendas. La primera fue tirar por la rocatarpeya a todos los que estaban de guardia. Menos mal que alguien dijo que todos son muchos, tiremos a uno solo. Y entonces tiraron únicamente al jefe que estaba de guardia en esos momentos por no estar cumpliendo con sus obligaciones. Pero no solamente tiraron a aquel pobre hombre por la tarpeya, no, aquí hay víctimas colaterales. Los perros.
El Supplicia Annum es una celebración, ya lo ven, entre el 18 de julio y el 3 de agosto, que se celebraba, que tenía lugar en Roma para celebrar precisamente este episodio. ¿Y cómo? Ejecutando a un pobre perro. Ejecutando a un pobre perro como castigo de que sus congéneres no estuvieron en su papel en aquel asalto de los galos en el Capitolio en época republicana. Lo más extraño de esta situación es que en la celebración de este ritual, de ese sacrificio al pobre perro, es que te llevaban a las ocas como invitadas en una litera. ¿Se imaginan las ocas llegando en una litera? Es lo más fascinante de todo. Esto dio a los asediados un chutazo de entusiasmo, claro, pero claro, el tiempo corre, ellos no saben lo que ocurre fuera, ni Camilo sabe lo que les pasa a ellos. Hay una total incomunicación entre los dos lados. Con lo cual, aparte de la alegría del principio, pues pasan los días, pasan las semanas, ya no tienen prácticamente qué comer. A los galos les pasa lo mismo. Los galos encima tienen un plus de complicación y se llama la temperatura. Son personas acostumbradas a las montañas, a un clima fresco, frío, y un verano tórrido en Roma es para pasarlo, Entonces, claro, van cayendo como chinches, valga la vulgaridad, tienen una mortalidad muy alta, al punto de que ya no saben qué hacer con los cadáveres, se les supone un problema tremendo, van quemando cadáveres por todos los lados porque ya no dan abasto. La situación ha llegado casi a la desesperación por ambos lados. Claro, es que el problema es que Camilo está organizando un superejército, pero claro, ellos no lo saben. Y llega un momento que no tienen noticias de fuera y deciden rendirse. Los galos no están tampoco para negociar mucho, entonces se llega a un pacto. Vamos a ver, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto queréis para marcharos? Así. 1000 libras de oro, hecho. Se hace una recolección con todo lo que se saca, se pesa. Esa es la famosísima escena en que luego los galos, por hacer una gracia, pues ponen una espada para que pese más, y los romanos pero lo ven, se sienten muy ofendidos, que les intenten tomar el pelo, y entonces Breno suelta esa frase, se supone que dijo, by victis, ay de los vencidos, ¿no? Que les queda los vencidos, sino que tragar la situación, ¿no? Conformarse con lo que tienen, porque para eso han sido vencidos. Así la situación, llega Camilo, más vale llegar a tiempo que rondar un año, y llega en el momento y dice que de eso ni hablar, que aquí el que manda es él, y que lamenta que se haya llegado a un pacto, porque es lo que dice Breno, oiga, es que aquí ha habido un pacto antes, me da igual, aquí el que mando soy yo. Y como el que manda soy yo, ya pueden retirar. Usted se lleva la espada y el resto se lleva el oro. Porque, como dice ahí, la ciudad se defiende con el hierro, no con el oro. Aquí, si hay que llegar a defender la ciudad, se hace con las armas, no pagando nada. Y eso es lo que pasó. Se rompe el acuerdo, los galos refunfuñando y antes que no les siento nada bien, se producen tumultos en toda la ciudad y este es el episodio final en que los galos definitivamente en este episodio van a ser derrotados y rechazados del territorio romano. Como cuenta Livio, no quedó nadie para que contara lo que había ocurrido. Y ha llegado el momento de reconstruir la ciudad. Es que llevan más de 7 meses de asedio. La ciudad ha sido quemada, destruida, y hay que ponerse a trabajar. No queda otra. Aquí tienen parte de las medidas que toma Camilo para empezar prácticamente de nuevas. Ese todo
que les hemos subrayado, se guarda todo el oro en el templo de Júpiter. Había ocurrido una cosa, cuando llega el asalto de los galos, se reúne todo el oro de todos los templos para guardarlo, lógicamente, todo junto. Después ya no recuerdan qué es de dónde, qué piezas tienen que volver a un templo o a otro. Muchos templos habían sido destruidos, con lo cual llegan a la conclusión, a la decisión de que guardar todo el tesoro en el templo de Júpiter. Quédense con esta copla que luego nos va a hacer falta. A las mujeres les van a hacer un regalo, porque las mujeres también, cuando hubo que recopilar el tesoro para pagar a los galos, las mujeres dieron un paso adelante. Entonces, como regalo, se les va a conceder un derecho que solo tenían los hombres hasta esos momentos, y es que el día de su funeral puedan tener un elogio fúnebre. A partir de esos momentos, las mujeres también lo podrán, aunque no lo vayan a disfrutar, lo podrían disfrutar en vida, pero el día de su funeral ellas también tendrían derecho gracias a esa actitud tan generosa que tuvieron en estos momentos de crisis. Pero una vez más, los tribunos de la plebe, es que los tribunos son duros de pelar, protestan porque no les parece justo que después de 7 meses de asedio tengan que hacer de albañiles y que están cansados y que no, que ellos prefieren marcharse a Béliers, que teniendo una ciudad como Béliers que está intacta, lo que pasa es que Camilo lo que quiere es hacerlos trabajar como peones, y entonces ellos lo que quieren es marcharse a Béliers. Les dicen que de eso ni hablar. Hay una situación también, pues eso, de momento leyenda, en la que un centurión para con todos los estandartes en un punto del foro y dice: nos quedamos aquí. Eso fue como un augurio para decir: vale, reconstruyamos Roma. También misteriosamente, y esto también a lo largo de la historia ocurre, que siempre en momentos de crisis se encuentra algo. Y en este caso encontraron un báculo de Rómulo. O sea, era perfecto, para... Eso todo indicaba que había que quedarse en Roma y que había que levantar Roma de nuevo. El Estado puso las tejas, pero claro, no había de nada, no había madera, no había piedra, la ciudad, la verdad, había que levantarla prácticamente de nada. Si alguna vez han preguntado por qué Roma es tan caótica cuando hay ciudades ex novo ordenadas, con esas planimetrías en damero totalmente ordenadas, y por qué la URSS es un caos, pues ya tienen aquí la explicación, ya se la doy yo. En un año la tienen que tener levantada. Imagínenselo. Una casa aquí, otra casa allá. En el curso de Sagunto estuvimos viendo por qué se caen las casas. Cimentación, mal material, mala calidad de los ladrillos, terremotos. Añadan otra, que no la añadí yo y culpa mía. Me han puesto las acequias, el alcantarillado, por debajo de las casas. Hasta ese momento iba por debajo de las vías, que es por donde tiene que ir. Pero como me pongan agua debajo de las casas, la probabilidad de derrumbe, y si lo digo por experiencia propia, porque vivo en Valencia con varias acequias del río Turia, y he visto cómo calles se hundían, por tener una acequia debajo en el siglo XXI. Imagínense, entonces, fueron construyendo aquí y allá, cada uno donde le apetecía, y encima añaden ese plus de peligrosidad al poner las alcantarillas, las acequias por debajo de las casas. Bienvenidos al caos, que continúa siendo nuestra Roma hoy en la actualidad. Tercera dictadura de Camilo, y obviamente los problemas continúan. Y como pueden ver ahí en ese croquis, los problemas continúan siendo los mismos, internos y externos, internos y externos. ¿Qué tenemos externos? Pues que a la primera debilidad de Roma y después de 7 meses de asedio galo están muy tocados, pero muchísimo. Es el momento de unirse los demás. El momento de unirse latinos, ecuos, volscos, a ver si consiguen poder con ella.
diferentes asedios a ciudades aliadas a las que tiene que acudir Camilo. Les he traído este mapa para que se hagan una idea de cómo está la situación. En apenas 3 años, ¿dónde tienen los conflictos principales? Fíjense lo que tienen al sur, Volscos y Equos constantemente, protagonistas de toda esta parte de la vida de Camilo. Y a la inestabilidad externa añadan lo que ocurre dentro. Marco Manio Capitolino, ¿que quién es? Pues había sido cónsul y fue la primera persona que oyó a las ocas en el Capitolio y fue el primero que empujó al primer galo que cayó. Y claro, él se considera el héroe de la localidad y no entiende por qué tiene que ser Camilo cuando fue él, gracias a él, que también estaba durmiendo con el resto, el que propició la expulsión de los galos. Eso añadan, por un lado, el endeudamiento. Ya les he dicho que las deudas, la morosidad de la plebe se estaba convirtiendo en una epidemia. Eso fue utilizado por Manlio Capitolino para sus argumentos demagógicos, sobre todo cuando apareció un centurión apresado por impago. Eso ya fue el culmen del despropósito. Y si a eso añadan una epidemia, y recuerden que todo tiene una explicación y todo tiene un culpable. Claro, cuando llega una epidemia, pues todos los ojos miran a quién, a Camilo. Aquí tiene un texto que me ha parecido muy curioso, lo tienen en el dossier, y es la queja de Camilo ante los tribunos de la plebe. Porque los tribunos, en cuanto se van los galos, ya empiezan: nos queremos ir a Velles, nos tratáis como albañiles, nos maltratáis. Y ya Camilo dice: mira, lo único bueno que tenía cuando estaba exiliado es que no aguantaba a los tribunos de la plebe. Por lo menos desconectaba de ellos. Les convencen otra vez y otra vez de que se queden. Ocurre el episodio del centurión y se quedan, como ya hemos visto. Y mientras nuestro Manlio Capitolino patalea diciendo que él es el auténtico héroe de Roma y va subiendo de nivel. Llega a acusar al Senado, a los patricios en general, atención al detalle, de haberse quedado con el oro, ese oro que estaba en teoría en el templo de Júpiter. Entonces él va lanzando el rumor de que el oro, una cosa va para el templo y otra se va perdiendo por el camino. Entonces, claro, en la plebe se va creando un mal ambiente porque se sienten que han sido estafados, que aquí hay alguien que se está quedando con el dinero. No cambian las cosas, Y claro, el Senado le llama a capítulo y le dice claramente: mire, si usted puede probarlo, pruébelo. Y lo denuncia, pero haga el favor de dejar de lanzar cosas que no puede probar. Lo llevaron a juicio en varias ocasiones, pero ya saben que en los juicios romanos el aspecto teatral es muy importante, la puesta en escena, y Manlio Capitolino lo hacía de cine, porque conseguía ponerse de tal manera con el Capitolio a su espalda. Y entonces empezaba a gritar, a llorar, a ponerse de rodillas diciendo que él había liberado el Capitolio. Y al final siempre acababa saliendo victorioso de sus problemas judiciales, hasta que Camilo: vamos a cambiar el tribunal a otro sitio. Y así a este señor le quitamos el escenario. Lo tiraron por la Tarpeya. Van pasando los años, piensen que para Camilo también, cuando ya Camilo lo tenemos ya muy mayor, las veces que ha sido nombrado, porque sigue siendo nombrado tribuno consular,
ya dice que no, es que estoy muy mayor. Ayer hablaban precisamente de las personas mayores que han ido. Bueno, pues él va a morir con 80 años con las botas puestas, que mi Camilo también era de ese grupo de veteranos, y él siempre argumentaba lo mismo, es que ya estoy mayor. Y siempre le atacaban también, es que no necesitamos que estés en primera fila, lo que necesitamos es que organices. Y para organizar necesitas la cabeza, no el cuerpo. Y para ahí le convencían siempre y era nombrado uno una vez y otra vez. Me es interesante que vean en qué situación estamos ahora en cuanto a las reivindicaciones plebeyas. Para que vean cómo los conflictos internos e externos van de la mano. Los censores no están sacando las listas del censo con los deudores, con lo cual para los plebeyos es un serio inconveniente. Cada vez que la plebe considera que se están vulnerando sus derechos, automáticamente no se alista y ahí por ahí presiona. Y ahí no le quedan a los patricios que ceder, porque no les queda más remedio. Pero cuidado, porque si no tengo conflicto externo, no necesito un ejército. Y si no tengo un ejército, no necesito a los plebeyos. Y entonces no tengo nada con qué negociar. Mientras, como no, los enemigos de Roma continúan aliándose y intentando aprovechar, como este episodio de Praesneste, los episodios de debilidad de Roma para poder atacarla, pero también, de nuevo, los praenestinos, como en este episodio, tampoco consiguieron nada. La alianza entre volscos y latinos se rompió y eso va a producir un periodo corto de paz. Y ya les digo, corto de paz que puede ser visto desde nuestro punto de vista como algo muy positivo, por Dios. Pero claro, piensen que los plebeyos no tienen con qué negociar, porque como no los llaman armas, no pueden presionar. Y las cosas van a cambiar. Y las cosas van a cambiar con estos dos tribunos de la plebe, a Gayo Licinio y Lucio Sextio. Estas son las propuestas de estos dos tribunos de la plebe. Fíjense, quieren reducir el montante de las deudas. Piensen que las deudas estaba de verdad masacrando a la plebe en Roma. La posibilidad de hacerlo por plazos, limitar la propiedad de tierra a 500 yugadas y atención que esto era la promesa estrella de este programa, que era la elección de uno de los cónsules como plebeyo. Que uno de los dos cónsules fuera plebeyo. La primera vez que plantean sus propuestas en las elecciones se veta. Y Sextio, el texto precioso lo tienen en el dossier, se la vetan constantemente y les dice: senadores, ¿os gusta la palabra veto, verdad? Bien, juguemos. Pero jugamos todos, ¿eh? Que yo también sé jugar a lo del veto. 5 años. 5 años sin magistrados. Entre el pulso entre los plebeyos y los patricios. Se convocan de nuevo elecciones, otra vez con ese paquete de medidas que les acabo de enseñar. Camilo es dictador y siguen las mismas, o sea, no está dispuesto a que eso ocurra y les amenaza claramente, dice: lo pienso vetar, ¿eh? O sea, no, esto no va a salir. Pero algo ocurre. Fíjense lo que ocurre aquí. Esto es el mismo día, ¿eh? De pronto dimite. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues según cuenta Livio, es que Camilo fue elegido dictador de una manera no muy clara desde el punto de vista de los auspicios. O sea, hay un defecto de forma en su nombramiento.
Los tribunos de la plebe lo saben y además se le acercan y le dicen, tú vete y te ponemos un multazo que te enteras. Y automáticamente dimite, eligen a otro dictador. O sea, no es un problema de que no pudieran elegir a un dictador, es un problema con él. Y, como ven, el paquete de medidas se aprueba, excepto la última, excepto la que abría la puerta al consulado a los plebeyos, que esa no la aprobaban hasta que ya finalmente lo conseguirán. Mientras, como no, los galos vuelven a amenazar. Los galos vuelven a amenazar y Camilo es nombrado dictador ya por quinta vez. Piensen que ya ronda los 80 años, ya es mayor, pero aún así toma las riendas, los galos son derrotados. Los tribunos rozan el desespero porque llevan 10 años planteando las reformas y no las aprueban, y ya llega un momento que les dicen que no se presentan más porque no les aprueban lo que piden. Al final se presentan, lo llevan a elección y por primera vez en Roma un cónsul va a ser de origen plebeyo, que va a ser además Lucio Sextio, que va a ser. Aparece un brote, pues vaya usted a saber, de tifus, de peste, de cualquier tipo de enfermedad contagiosa. Saben que en la antigüedad peste es todo, no tiene por qué ser la peste del siglo XIV ni mucho menos. Probablemente el tifus es la reina de las epidemias. Y nuestro Camilo pues aterriza. Tiene ya 80 años, ha tenido una vida larga, muy envuelta en leyenda, pero este es el final. Hemos dejado este último texto de Tito Livio dedicado a él. En efecto, un hombre realmente único en todas las situaciones, el primero en la paz y en la guerra antes de exiliarse. Luego, a lo largo de 25 años estuvo a la altura de semejante título de gloria y fue digno de que se considerase el segundo fundador de Roma, contando con Rómulo. O sea, a todo su currículum añadan ese segundo fundador de Roma.